¿Sabías que uno de los objetos más sagrados y misteriosos de la historia, capaz de desatar el poder de Dios, desapareció sin dejar rastro? Hoy no vamos a hablar de una película de Indiana Jones, sino de la historia real y fascinante del Arca de la Alianza. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la Biblia para siempre. Según el libro del Éxodo, el arca no era un simple cofre, era una obra maestra divina, construida bajo las instrucciones directas de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Imagina una caja de madera de acacia, de aproximadamente 1,30 m de largo, por 80 de ancho y alto, pero lo increíble es que estaba completamente recubierta, por dentro y por fuera, de oro puro. En su tapa, llamada el propiciatorio, se encontraban 2 querubines de oro macizo, con sus alas extendidas cubriendo el arca, y sus rostros, mirándose el uno al otro. Era aquí, entre estos 2 querubines, donde se decía que la presencia misma de Dios se manifestaba en la tierra. Era el lugar más sagrado que existía. Dentro de este cofre sagrado se guardaban 3 tesoros invaluables, que representaban el pacto entre Dios y su pueblo. Primero, las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, escritas por el propio dedo de Dios. Segundo, una urna de oro que contenía maná, el pan celestial que alimentó a los israelitas en el desierto durante 40 años. Y tercero, la vara de Aarón, el hermano de Moisés, una vara que milagrosamente floreció y dio almendras como señal de la autoridad de su sacerdocio. El arca no era un objeto para tomarse a la ligera, era la representación física del poder y la santidad de Dios. Tan solo los levitas, una tribu específica de Israel, tenían permitido transportarla, y debían hacerlo usando varas largas, que pasaban por anillos de oro en los costados del arca, para que nadie tocara directamente el cofre sagrado. El simple hecho de tocarla, o incluso mirarla incorrectamente, podía ser mortal. La historia de Uzá es un ejemplo escalofriante de esto. Durante el reinado del rey David, mientras transportaban el arca hacia Jerusalén, los bueyes que tiraban del carro tropezaron. Uzá, con la buena intención de evitar que el arca cayera, extendió su mano y la tocó. Al instante, cayó muerto. Este evento nos muestra la inmensa santidad y el poder que rodeaban a este objeto. No era un ídolo, sino un recordatorio constante de la temible y gloriosa presencia de Dios. Pero el arca no solo traía juicio, también era un arma poderosa en manos de los israelitas. La historia más famosa es, sin duda, la caída de Jericó. Durante 7 días, los ejércitos de Israel, liderados por Josué, marcharon alrededor de las impenetrables murallas de la ciudad. Delante de ellos iban 7 sacerdotes tocando trompetas de cuerno de carnero, y justo detrás, el Arca de la Alianza. Al 7º día, dieron 7 vueltas a la ciudad, y al final, a la señal de Josué, todo el pueblo gritó con fuerza. En ese momento, las murallas de Jericó no fueron derribadas por catapultas ni arietes. Simplemente se derrumbaron. La ciudad fue conquistada gracias al poder de Dios, manifestado a través del arca. Otra historia increíble ocurrió cuando los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, lograron capturar el arca en batalla. Pensando que habían capturado al Dios de Israel, la llevaron como un trofeo y la colocaron en el templo de su Dios, Dagonán. Lo que pasó a continuación fue humillante para ellos. A la mañana siguiente, encontraron la estatua de Dagón, postrada en el suelo, boca abajo. Frente al arca la volvieron a poner en su lugar, pero al día siguiente, la encontraron de nuevo en el suelo, esta vez decapitada y con las manos cortadas. Pero eso no fue todo. Una plaga terrible azotó a los filisteos en cada ciudad a la que llevaban el arca. Tumores dolorosos y una plaga de ratones devastaron su tierra. Desesperados y aterrorizados, después de 7 meses, decidieron devolverla. La colocaron en un carro nuevo tirado por 2 vacas que nunca habían llevado yugo y la enviaron de vuelta a territorio israelita, junto con una ofrenda de oro. Se dieron cuenta de que no podían contender con el poder que representaba
el arca durante años. El arca fue el centro de la adoración en Israel. Finalmente, el rey David la llevó a Jerusalén en una procesión gloriosa, y su hijo, el rey Salomón, construyó el magnífico primer templo para albergarla. La colocó en el lugar más sagrado del templo, el Sancta Sanctorum, o lugar santísimo, un cuarto cúbico perfecto donde solo el sumo sacerdote podía entrar, y únicamente una vez al año, en el día de la expiación, para rociar sangre de sacrificio sobre el propiciatorio y pedir perdón por los pecados del pueblo. Durante casi 400 años, el arca reposó en el templo de Salomón, el corazón espiritual de la nación. Era el símbolo de la presencia continua de Dios con su pueblo. Pero entonces, en el año 586 a.C., la historia da un giro dramático y misterioso. El poderoso imperio de Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor, invadió Jerusalén. Saquearon la ciudad, la incendiaron y destruyeron completamente el templo de Salomón. El libro de los Reyes nos da una lista detallada de los tesoros de oro, plata y bronce que los babilonios se llevaron del templo. Pero hay una omisión sorprendente y desconcertante. El Arca de la Alianza no se menciona en ninguna parte. A partir de este momento, el arca desaparece del registro bíblico. Simplemente se esfuma. Cuando los judíos regresaron del exilio y construyeron el segundo templo, el lugar santísimo estaba vacío. El objeto más sagrado de su historia se había perdido. ¿Qué le pasó al arca? Aquí es donde la historia se convierte en uno de los mayores misterios de todos los tiempos. Hay varias teorías, cada una más fascinante que la anterior. Una teoría, sostenida por algunos textos antiguos no bíblicos, como el segundo libro de los Macabeos, sugiere que el profeta Jeremías, advertido por Dios de la inminente destrucción de Jerusalén, tomó el arca y el tabernáculo y los escondió en una cueva en el monte Nebo, el mismo monte desde donde Moisés vio la tierra prometida antes de morir. Según esta tradición, Jeremías selló la entrada y declaró que el lugar permanecería desconocido hasta que Dios reuniera de nuevo a su pueblo. Otra teoría, muy popular y defendida por la Iglesia Ortodoxa etíope, afirma que el arca no fue destruida ni escondida, sino que fue llevada a Etiopía. Según su relato épico, el Kibra Nagast, la reina de Saba, que visitó al rey Salomón, tuvo un hijo con el llamado Menelik. Años más tarde, cuando Mentalek visitó a su padre en Jerusalén, se llevó el arca de la alianza de regreso a Etiopía, dejando una réplica en su lugar. Afirman que el arca original se encuentra hoy en una capilla en la ciudad de Axem, custodiada por un único monje guardián que dedica su vida entera a protegerla y que nadie más puede verla. Y, por supuesto, está la posibilidad más simple y quizás más triste, que el arca fue simplemente destruida por los babilonios, junto con el resto del templo, considerada solo por su valor en oro, y fundida para siempre. Sea cual sea la verdad, la desaparición del arca marca un punto de inflexión. El Nuevo Testamento nos da una perspectiva diferente. El libro de Hebreos explica que el arca y el templo eran solo sombras o copias de una realidad celestial. Nos dice que Jesucristo, con su sacrificio, se convirtió en el sumo sacerdote definitivo, entrando no en un santuario hecho por hombres, sino en el cielo mismo, en la presencia de Dios, para obtener nuestra redención eterna. El libro del Apocalipsis nos da un último y emocionante vistazo. En una visión del cielo, el apóstol Juan escribe, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Esto sugiere que la verdadera arca, el arquetipo celestial, siempre ha estado segura en la presencia de Dios. Así que aunque el destino del arca terrenal sigue siendo un misterio, que ha cautivado a historiadores y aventureros durante siglos, su historia nos enseña algo profundo sobre la santidad de Dios, su poder y su deseo de habitar entre su pueblo. Es un relato de poder, misterio y fe,
que nos recuerda que los objetos más sagrados pueden señalar a una realidad espiritual, a un mayor. ¿Qué crees que pasó con el arca? ¿Está escondida en una cueva, guardada en Etiopía, o fue destruida? Déjame tu teoría en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Gracias por acompañarme en este viaje increíble a través de la historia. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más misterios y relatos fascinantes como este, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.